Listo. Ahí estamos. Todo tuyo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, como siempre, bienvenidos y bueno, y gracias por estar presente en esta actualización que como siempre decimos y agradecemos a Mutualdán por poder hacerlo, porque yo siempre insisto que más que el pronóstico, lo más importante es el seguimiento del pronóstico y sobre todo en años como lo que estamos viviendo, que es este tipo de situaciones que son tan cambiantes, tan erráticas, tan poco confiables. Entonces, bueno, lo que va sirviendo y mucho es haciendo el seguimiento y viendo la evolución de cada una de las variables. Hay algunas buenas noticias, hay algunas confirmaciones y hay algunas cosas que, bueno, son parte de esta situación. Y para eso vamos a empezar a mirar un poco el primero de los cuadritos que siempre mostramos, que es este en particular, que nosotros tomamos este como ejemplo porque es muy gráfico, muy visual, pero así como estamos mostrando este modelo en particular, hay un montón de modelos que trabajan de la misma manera y lo que están tratando de mostrar aquí es la tendencia de la temperatura del Pacífico Central. Siempre que estamos analizando el tema del niño y de la niña, lo que analizamos es justamente cómo está la temperatura del Pacífico. Cuando está por debajo de 0,5 grados en cuanto a la anomalía, estamos hablando de una situación la niña. Cuando está entre menos 0,5 y más 0,5 estamos en una situación neutral, y cuando estamos por arriba de 0,5 es cuando estamos hablando de una situación del niño. Entonces, este gráfico que está acá lo marca y marca ahí las zonas. En realidad toma 0,8 y menos 0,8, pero bueno, en definitiva es lo mismo. La idea es ir mostrando cuál es la temperatura observada con esta línea negra, es decir, lo que está pasando. Y fíjense que veníamos de una situación fría a una situación en la cual se ha ido calentando. Y lo que esperan todos los modelos, o por lo menos la gran mayoría, es que ese calentamiento se siga desarrollando a lo largo de los próximos meses y durante abril, mayo, junio ya empecemos a entrar en una situación de evento El Niño. Si bien, como les dije el mes pasado, este modelo para mí lo adelanta bastante, es decir, lo muestra con un aumento de la temperatura realmente muy importante. Yo creo que va un poquito más adelantado de lo que en realidad está pasando, pero en definitiva lo único que estamos hablando es una cuestión de tiempos, pero en general es bastante parejo lo que se está viendo y la gran mayoría de los modelos quizás lo ven un poquito más lento, pero en general todos están viendo lo mismo. Es decir, que se está calentando el Pacífico y al ir calentándose a medida que vayan pasando las próximas semanas y los próximos meses, esa situación se va a ir transformando de condición neutral, que es lo que estamos ahora, a una situación de evento El Niño. Si quieren, la discusión está en cuándo va a empezar el niño, no si va a ser un niño o no, sino la situación es cuándo va a empezar el niño, con lo cual la mayoría de los modelos coinciden en que finalmente vamos a una situación el niño. Entonces, bueno, por eso digo que en realidad la discusión es el momento inicial, pero en general todo el mundo está diciendo que vamos a ir, todo el mundo me refiero a los modelos, que están diciendo que si no es en julio será en agosto y algunos más tardíos en septiembre, pero todos están diciendo que al fin y al cabo esta campaña no será un evento La Niña, tampoco será un evento neutral y vamos a ir rumbo a una situación El Niño. Hoy en día estamos en una situación neutral. Siempre me gusta destacar esto porque significa que llueve parejo, ni que está todo bien, ni que se acomodó toda la situación, sino que estamos en ese momento de transición después de haber salido de la niña el mes pasado. Entramos en una situación neutral durante el mes de marzo, se afianzó esa situación neutral durante el mes de abril o lo que va transcurriendo del mes de abril, y se espera que ya en mayo, junio, empecemos a ver una circulación mucho más parecida a una situación de evento El Niño, o por lo menos una condición neutral. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros justo vamos a entrar en un periodo en el cual las precipitaciones caen, ¿no? Si nosotros analizamos la curva de lluvias prácticamente para todo el país, en algunos es más exagerada, en otros un poco más suave, pero la gran mayoría tiene los picos de lluvia durante la primavera y durante el comienzo del otoño. Esos son los momentos de mayor precipitación, y después una caída en el nivel de las lluvias durante el periodo del invierno. Bueno, eso también lo vamos a vivir durante este año en particular. Lo bueno es que vamos a entrar en ese periodo de mínimos en una situación de evento El Niño, o por lo menos en una situación neutral. Entonces, las lluvias
durante junio, julio y agosto van a ser inferiores a lo que comúnmente tenemos en un periodo de todo el año, ¿no? Siempre tenemos ese mínimo en la curva. Ahora, si lo comparamos con años anteriores que fueron signados por evento La Niña, muy probablemente eso esté mejor, por lo menos un pasito mejor. Lo que pasa es que nosotros estamos muy mal agronómicamente, entonces hay que tratar de primero recuperarse para después hablar de que estamos en una situación mucho más positiva. Y esa recuperación es la que más está costando, porque nosotros venimos muy de abajo, venimos con los perfiles totalmente vacíos, sin napas, no hay ni laguna, los ríos están bajos, o sea, no tenemos nada de humedad, entonces hay que empezar a recuperar. Y esa recuperación es muy difícil que se dé en el periodo del invierno. Uno puede pensar que entre abril y mayo puede haber un pequeño repunte, pero tampoco es demasiado significativo. Esto de salir de un evento La Niña todavía nos está generando esto que estamos viviendo. Lluvias que son todavía bastante escasas, bastante pobres y no algo demasiado significativo. Bien, dicho todo esto, vamos a los mapas, que es lo que queremos ver y qué es lo que están mostrando los modelos. Y como siempre vamos a hacer la comparación de lo que se veía en el mes anterior, para aquellos que estén por primera vez, en el mapa de la derecha, estamos hablando del mapa que habíamos mostrado allá por el mes de marzo, y el mapa de la izquierda es un mapa actualizado, ¿sí? A la fecha de hoy, actualizada la tendencia de lo que puede llegar a pasar para el mes de mayo. Y fíjense que ya de movida ya tenemos un cambio significativo. En realidad, cuando uno lo analiza numéricamente, no es un cambio demasiado importante en cuanto a volumen, pero pasa de un verde a un marrón y entonces eso obviamente que impacta de manera bastante importante. Pero en realidad, ¿por qué digo? Nominalmente no es un cambio grande, porque cuando uno analiza el volumen o la cantidad de agua esperada ahora con esta actualización en color marrón y lo compara con este que estaba en color verde, en realidad las diferencias no son tan grandes, estamos hablando de diferencias de unos 25, 30 milímetros menos de lo que se esperaba en la mayor parte del litoral, con lo cual en realidad el cambio no es abrupto, no es un cambio extremo ni nada por el estilo, simplemente lo que está diciendo y lo que está remarcando es que esa condición de evento neutral, todavía le está costando empezar a formar una situación de lluvias importantes y en general siempre mantiene un nivel de precipitaciones bastante acotado, como que le cuesta formar las lluvias y lo más significativo lo seguimos viendo sobre el oeste. Es decir, el comportamiento general, más allá que estamos en una situación neutral, uno cuando mira los impactos que eso está generando, la verdad que todavía no estamos bajo una situación que uno pueda decir, bueno, ya se reacomodó las condiciones. Todo lo contrario, todavía le sigue costando y bastante. De hecho, abril fue un claro ejemplo de esto. Esperemos que mayo no sea tan ejemplo, sino más bien que sea algo que tenga un mejor comportamiento. Pero la verdad es que es esa, que tenemos todavía esta transición que le cuesta muchísimo tratar de salir de la situación de evento La Niña que nos acompañó durante 3 años. Por ahí sí se empieza a ver un poquito mejor con el tema de la temperatura. Con la temperatura, acá vemos dos mapas que son bastante parejos en cuanto a lo que veníamos mostrando y lo que se ve ahora, es decir, la comparación en el mes pasado y ahora, que tiende a mostrarse con temperaturas por encima de los promedios. Bueno, marzo fue un ejemplo clarísimo que las temperaturas ya se mantenían por arriba de los promedios. Abril, si uno analiza el mes completo, más allá de estas entradas de aire frío que hemos tenido, en general fue un mes que o fue normal o estuvo incluso hasta por arriba de los niveles medios, a nivel promedio, ¿no? Obviamente que también hubo algunos días fríos, pero en general no tuvimos entradas de aire frío contundentes en pleno mes de abril. La verdad que fue bastante tranquilo en ese aspecto, con lo cual la tendencia se mantiene con valores por encima de los promedios y eso sí, ya es una pequeña muestra de que la condición se empezó a estabilizar. Siempre recuerden que comúnmente con los años La Niña, los otoños y los inviernos suelen ser mucho más crudos, es decir, hay mayor frecuencia de eventos de helada, tenemos mayor cantidad de pulsos de aire frío, bueno, todo eso hace que los eventos La Niña sean mucho más potentes durante el periodo del invierno, mientras que cuando analizamos en los años El Niño o los años neutrales, comúnmente suelen ser más suaves, no tenemos tanta frecuencia de eventos de helada, comúnmente no hay tanto el tema de heladas tempranas, entonces, bueno, ese tipo de cuestiones también viene asociado. Y estos mapas van de la mano de esa situación, ¿no? De queriendo acomodarse a una situación más neutral y no tanto La Niña. Fíjense lo que cuesta reacomodar todo el sistema. Bien,
Cuando pasamos a mirar el mes de junio, eso sería para mayo. El mes de junio, acá es más de lo mismo. Si uno mira estos mapas que parecen diferentes, en realidad, cuando uno analiza el volumen de agua, por ejemplo, voy a tomar el caso más significativo, La Pampa o Córdoba, tomemos también Córdoba. El promedio de lluvias para Córdoba, para La Pampa, durante el periodo de junio es prácticamente nulo. Estamos hablando de menos de 15 milímetros en el promedio, 20 para La Pampa, con lo cual estamos hablando de muy poquita lluvia, no se espera nada demasiado significativo. Pero eso es lo normal que ocurra, que en junio tengamos ese volumen de agua. Entonces, acá lo que estamos viendo es que el mes pasado por ahí podía llegar a ser un poquitito más importante, en vez de tener 10, que tengan 15, y bueno, y ahora en vez de tener 10, 5, pero estamos siempre en la misma. Por eso lo que les decía al principio, lo que más cuesta en este tipo de situaciones es la recuperación. Nosotros venimos muy de abajo y justo vamos a entrar en un periodo en el cual es el invierno, y es el periodo del año que menos llueve, con lo cual recuperarse, incluso con este mapa que está acá, todavía iba a ser malo, todavía iba a ser negativo, es decir, todavía iba a costar recuperarse, por más que se vea una lluvia por encima de lo normal. Y acá estamos hablando que esa recuperación no la tenemos bien presente ni en mayo, mucho menos en abril, ni tampoco en el periodo de junio o julio y agosto. Incluso después vamos a ver los mapas, por más verdes que se pongan, los mapas de agosto, uno tiene que saber que las precipitaciones de agosto no son demasiado abundantes. Sí es positivo para zonas como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, con el tema de los cultivos de invierno, con un poco de humedad que vengan, que hayan agarrado con las lluvias de marzo, con algo aislado que hayan tenido en el mes de abril y con lo que se pueda dar en mayo, y uno empieza a pensar en lo que va a ser la campaña fina, bueno, va acompañando un poco los meses de invierno con algunas precipitaciones. Pero cuando uno está en zonas de Córdoba o de Santa Fe, que necesita almacenar agua para poder sobreponerse al invierno, ahí es donde cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque junio, julio y agosto ya sabemos que las lluvias son muy escasas. Entonces no podemos pretender tener una recarga de perfil en pleno mes de agosto. Si se da, bueno, buenísimo, pero es muy raro que se observe ese tipo de situaciones. Y acá junio es un ejemplo de eso. Es muy difícil tener una recarga de perfiles en el mes de junio en particular. Puede estar un poquito mejor, un poquito peor, pero en general no vamos a tener una recarga. Y lo mismo pasa con las temperaturas. Fíjense cómo se afianza esto de tener temperaturas cada vez más elevadas. Esto sí va correspondiendo con el evento del Niño. Fíjense que no van las lluvias y las temperaturas al mismo ritmo. Es decir, el Niño va avanzando, o por lo menos la tendencia del Niño va avanzando, la temperatura acompaña relativamente rápido, entre comillas, pero relativamente rápido, y la lluvia es como que tarda mucho más. Y eso es fundamentalmente por todos los mecanismos que hay que poner en marcha para que eso se empiece a dar. Primero es que la humedad empiece a prevalecer un poco más sobre la región del Pacífico, después se empiece a mover un poco esa circulación y empiece a traer la humedad hacia el sur de Sudamérica, después que empiece a aparecer la humedad en Brasil y en Paraguay, empiece a moverse de norte a sur por el país. Entonces, todo un proceso muy largo, muy lento, que, bueno, se está notando que está empezando a cambiar, pero que para que nos llegue y que nos llegue de manera concreta como uno quisiera que se dé, bueno, falta todavía bastante y encima al caer en el periodo del invierno falta aún más. Si estuviésemos hablando ahora del mes de septiembre o del mes de octubre, bueno, por ahí sí la recuperación es más rápida, pero ahora la recuperación es lenta porque el periodo en que vamos a entrar es el periodo de menor volumen de lluvia. Y fíjense que cuando pasamos al mes de julio, el panorama es exactamente el mismo, y si lo comparamos con el mes anterior es prácticamente igual, salvo por algún sector muy puntual, pero fíjense que sigue mostrando como que le cuesta, como el que le cuesta empezar a generar lluvias abundantes. Todo este proceso que estamos viviendo de niña a niño, que es en definitiva todo el proceso que vamos a vivir a lo largo del periodo del invierno, es todo el proceso en el cual va a empezar a cambiar toda esta situación. Esto que se ve acá en zona cordillerana, por ahí si alguno está pensando en vacaciones de invierno, no le den mucha bolilla, esto que se ve en tema de Mendoza, Neuquén, porque en realidad siempre recuerden que estos mapas están pensados más que nada, fundamentalmente optimizados para zonas en zonas bajas, no para zonas de montaña, con lo cual todo lo que vean ahí no significa que se va a dar de esa manera, sino que está optimizado para zonas bajas porque, bueno, estamos pensando en el tema de cultivos. Así que no estamos pensando en las nevadas de los que se quieren ir de vacaciones de invierno a Mendoza
o a Neuquén. Por eso se los aclaro por las dudas. Pero bueno, fíjense que en zonas de las que estamos mirando, las zonas bajas, lo que estamos viendo es que, más que zonas bajas, zonas llanas, tendría que decir, no zonas bajas, zonas más llanas, fíjense cómo la situación sigue siendo prácticamente la misma. En el mes de julio seguimos igual que en el mes de junio. No hay grandes diferencias, más allá que la tendencia es a ir mejorando. Esa mejora es muy lenta, muy progresiva, justamente porque estamos en pleno mes de julio. Con las temperaturas, bueno, más de lo mismo. La temperatura sí responde mucho más rápido. La presencia de heladas se hace menor. Siempre acuérdense que este mapa no significa que por más que lo veamos en rojo, que son temperaturas por arriba de los promedios, no nos está diciendo que julio va a ser calor. Lo que nos está diciendo es que la frecuencia de heladas o los pulsos de aire frío van a ser menores que lo normal. Es decir, va a haber menor cantidad de pulsos de entradas de aire frío o menor cantidad de registro de helada. No significa que no va a haber heladas. Sí, las vamos a tener y es lógico que las tengamos. Estamos hablando del pleno mes de julio. Si no las tenemos, sería un problema. Así que esto no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si, no sé, para un punto determinado, normalmente tenemos, voy a decir cualquier cosa, 10 eventos de helada, esto lo que nos está mostrando es que tengamos poco menos, 7, 8, 6, o por lo menos que no sean tan intensas o tan frecuentes ese tipo de situaciones. Por eso quería hacer la diferencia. No significa que julio va a ser caluroso, va a ser días de frío, vamos a tener heladas, pero en comparación van a ser menos que lo que sería normalmente. Bien, vamos a pasar al mes de agosto. Y acá tenemos un punto de inflexión a nivel de circulación, no a nivel de volumen de agua. Y eso es lo que más me interesa que quede claro. ¿Por qué? Porque agosto, lo mismo que dijimos a lo largo de toda la charla, junio, julio y agosto son los meses que tienen el menor caudal de agua. Y si bien los dos mapas son prácticamente iguales, salvo por lo de La Pampa y Buenos Aires, que se ve mucho más potenciado en esta última actualización, y salvo Buenos Aires, que es la única zona que durante agosto puede tener algunas lluvias medianamente significativas, si miramos sobre todo la parte sur, que es una zona que durante el invierno recibe algunas lluvias, distinto a Córdoba, distinto a Santiago del Estero, distinto a San Luis, que en agosto no reciben prácticamente nada. Entonces, si miramos esto, lo que nos está dando bien marcada la pauta es que ahí se va a empezar a notar una circulación de un evento El Niño. Todavía las lluvias van a seguir siendo tirando a bajas en volumen. Comparado con lo normal, pueden estar un poquito mejor que lo normal, pero van a ser precipitaciones tirando a bajas. Entonces, ojo con esto, porque que no engañe el mapa muestra condiciones por arriba de lo normal, pero siempre lo normal es muy poco, con lo cual, sobre todo Córdoba, Santa Fe, Santiago, por ahí sí el sur de Buenos Aires que tiene un volumen un poco más importante en agosto. Bueno, eso sí puede llegar a estar marcado, pero el resto le sigue costando muchísimo tener lluvias. Pero es un punto de inflexión justamente por lo que le decía en términos de circulación. Es decir, la circulación empieza a ser mucho más favorable para el ingreso de humedad. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque si esto lo vamos a empezar a tener en agosto, me garantiza que cuando entremos en el periodo de mayores precipitaciones, que es la primavera o incluso el verano, si vamos mirando un poquito más adelante, me garantiza que si ya está instalado y bien instalado la circulación del evento El Niño en agosto, eso sí me va a abrir las puertas para después tener un septiembre, un octubre, un noviembre con mejores condiciones de humedad. ¿Sí? Acá no vamos a ver tanto, pero de todas maneras la condición, digamos, conceptualmente eso es clave. Por eso, insisto, más allá del volumen de agua que tengamos en agosto, que muy probablemente sea escaso o que siga siendo escaso como junio, como julio, el cambio en la circulación acá es clave. Y fíjense lo que pasa con las temperaturas, cómo marca esa tendencia todavía de valores por encima de los niveles medios, marcando un invierno mucho más benévolo, no tan riguroso, con situaciones de pocos eventos, o por lo menos menos eventos que lo normal en cuanto a la frecuencia de heladas. Bueno, todo ese tipo de situaciones, agosto sería un mes clave. Entonces, si en agosto es cierto que vamos a tener ya la situación del Niño bien instalada, con la circulación ya de manera importante, no me va a repercutir en el volumen de agua de agosto, pero sí me puede empezar a repercutir en este mapa, en el de septiembre. ¿Sí? Por eso les decía que agosto es un punto de inflexión. Y fíjense que el mes pasado
Septiembre había sido el último mes que habíamos mostrado y era un mes que todavía mostraba pocas lluvias porque todavía había dudas de si iba a empezar en julio, en agosto o en septiembre el evento El Niño, y yo les decía que, bueno, que los modelos por ahí estaban indicando algunos en el invierno, pero que había varios que lo veían para la primavera, y bueno, esa gran cantidad de modelos que lo veía para la primavera por ahí acotaban un poco el volumen de precipitaciones. Ahora están convenciéndose de que vamos a empezar, por lo menos a fines el invierno, a tener una circulación de evento El Niño, entonces esto sí se refuerce mucho. Obviamente que el mes de septiembre siempre es un mes complicado. Esto históricamente es un mes complicado porque es un mes en el cual hay años que termina siendo un mes de invierno y hay años que termina siendo el primero de verdad de la primavera, ¿sí? Que es un año en los cuales empieza a haber niveles buenos de lluvia, empieza a haber una mayor presencia de precipitaciones, de temperaturas más elevadas. Bueno, eso en particular se da en los años El Niño. Cuando el septiembre es un mes más del invierno, porque todavía sigue frío, porque las lluvias todavía no se activan y todo eso, comúnmente suele estar más relacionado con los años La Niña, porque los años La Niña extienden un poquito más el invierno y bueno, justamente septiembre termina siendo parte del invierno y no como el inicio de la primavera. Pero acá la situación es distinta. Con el Niño ya afianzado, puede ser que septiembre ya sea el inicio de la primavera y que empecemos a tener un volumen de agua mucho mayor, y ahí sí vamos a empezar a usar la palabra recuperación de las condiciones hídricas del suelo fundamentalmente, porque eso sí va a ser clave a lo largo de la primavera. Y fíjense cuando miramos las temperaturas, cómo sigue afianzando el nivel de altas temperaturas, o por lo menos de valores por encima de los promedios. Esto no quiere decir que en septiembre, por ejemplo, para Buenos Aires o La Pampa, que no va a haber heladas. Esto sí mantiene, esto lo que nos está diciendo es que la frecuencia es menor, no que no van a aparecer, que los pulsos de aire frío van a ser menores a lo que normalmente suele suceder. Entonces, dicho todo esto, vamos a pasar a ver por primera vez el panorama para el mes de octubre. Y fíjense que ya es un mapa totalmente distinto a los que hemos mostrado en los últimos, no sé, 3 años. Venía siendo siempre muy difícil encontrar un mapa que tuviese algo verde en plena primavera. Por ahí encontrábamos alguna zona en particular color verde, algún sector que podía llegar a tener, o en algún mes en particular, con alguna tendencia en color verde, es decir, de lluvias por arriba de lo normal, pero acá ya se empieza a afianzar. Si bien es cierto que todavía es errático, fíjense que hay zonas que tienen algún color amarillito que no es significativo, Buenos Aires, norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes, todavía quedan sectores. Esta estructura que estamos viendo, esto sí es una estructura mucho más típica de un evento El Niño. Insisto, más allá de estos núcleos que pueden aparecer, que se puede dar tranquilamente, pero fíjense que es una estructura en la cual el este muestra una mayor entrada de humedad, una mayor presencia de precipitaciones, y en el oeste se ve algo más acotado. La zona del NOA todavía sigue teniendo dificultades para generar precipitaciones. Y con las temperaturas, esto también es importante, fíjense que en las zonas que van a tener un menor volumen de agua, que sería la parte oeste con una menor circulación de precipitaciones, vamos a tener, o menor circulación de humedad en realidad, vamos a tener mayor variabilidad térmica y quizás algún descenso más importante, mientras que sobre el este, que se espera que tenga un mayor volumen de agua, una mayor presencia de precipitaciones, las temperaturas van a quedar un poquito más acotadas. Siempre recuerden que esto es en referencia a los niveles normales, ¿no? A los niveles promedio. Entonces lo que estamos viendo acá es que puede haber algún núcleo con un poquito por debajo de lo normal, pero con la precipitación de octubre como promedio, y en esta tendencia, bueno, ya octubre en esa zona en particular ya tiene un volumen de agua bastante destacado. Entonces, este tipo de mapas, la verdad que no se veía hace muchísimo tiempo, que octubre no era un mapa con colores verdes. Lo mismo para el mes de septiembre, comúnmente veíamos que eran mapas más bien apagados. Algunos muy optimistas decíamos que podía llegar a ser un mes normal, o dentro, medianamente cercano a los promedios, pero comúnmente siempre habíamos mostrado mapas amarillos o mapas en blanco, indicando que la lluvia no sobraba nunca, que algún mes en particular o alguna zona podía llegar a tener un poquito mejor, pero en general costaba mucho tener
eventos de precipitación marcados, eventos de lluvia significativos, y era todo lo contrario, era toda una situación mucho más lenta, mucho más acotada en cuanto a los volúmenes de agua, y también con la presencia de mucha variabilidad térmica, y por eso también todo lo que sufrimos con el tema de las heladas tempranas, tardías, un invierno muy crudo, muy riguroso, poca presencia de lluvia. Bueno, todo eso venía acompañado de ese gran sistema que nosotros llamamos la Niña, y que la Niña nos generaba a nosotros en particular una situación bastante conflictiva. Ahora nos alejamos de esa situación, y estos mapas, fundamentalmente el de septiembre y el de octubre, nos muestran ya un panorama mucho más alentador, mucho más optimista, que ahora es cierto, cuesta muchísimo, abril, mayo, junio, julio y agosto cuesta, pero porque es justamente el periodo de precipitaciones que caen en un pozo, digamos, en un mínimo a lo largo del año. Entonces, esa zona y esa parte del año en las zonas del centro del país le va a costar muchísimo hablar de una recuperación. ¿Pueden estar mejor que el año pasado? Sí, mejor que el año pasado, sí, pero recuperarse todavía le va a seguir costando bastante, sobre todo teniendo en cuenta ese periodo del invierno. Bien, esto sería todo con respecto al tema de los mapas. Yo siempre al final les pongo 3, 4 puntos que hablamos de lo que estuvimos viendo. No vamos a poner nada diferente a lo que estuvimos viendo, pero me parece que son los 3 o 4 puntos. Agregaría uno con respecto al futuro para que quede bien en claro. Pero primero y principal, que estamos en fase neutral. Yo sé que a muchos todavía no les está lloviendo de manera de lo que quisiéramos, que no les está lloviendo dentro de los promedios, pero eso no significa que no estemos en fase neutral. La fase neutral se determina mirando la temperatura del Pacífico, y la temperatura del Pacífico ya está en condiciones de evento neutral. Ahora falta que todo eso se ponga en marcha, que empiecen a llegar las lluvias, por lo menos que de a poquito se empiece a recuperar. Todavía le falta, pero bueno, vamos rumbo a eso. El punto que agregaría es que, además de que estamos en fase neutral, todo indica que vamos a una situación El Niño a partir de fines del invierno o comienzos de la primavera. Todavía hay dudas de cuándo empieza o cuándo no, pero bueno, en general todo indica que vamos entre agosto y septiembre a aparecer con ya un año El Niño, con la presencia de un evento El Niño. Eso va a generar que tengamos una mayor recurrencia en eventos de lluvia. Yo ahí les puse que todavía siguen siendo eventos muy dispersos, muy erráticos, de bajo volumen, porque todavía, fíjense que estamos teniendo algunos eventos, pero siempre nos dejan sabor a poco, o cae un poco, o siguen teniendo mucha diferencia entre un sector y el otro. Entonces, bueno, eso todavía no se terminó de generar, y seguimos con esa gran variabilidad. Y el otro, el tema más importante, que en realidad va relacionado con lo que decíamos antes, que vamos rumbo a un evento del Niño, que la mejora ya definitiva en cuanto al nivel de las precipitaciones, en cuanto al volumen de agua que puede empezar a caer, recién lo vamos a empezar a sentir a partir de la primavera. Ahí lo vamos a empezar a notar. Durante el invierno es muy difícil, porque son los momentos de menor volumen de lluvia, que tenemos la menor presencia de precipitaciones, entonces todavía le sigue costando. Pero ya a partir de la primavera, si es cierto esto que estamos mostrando, ahí ya lo vamos a empezar a notar, y sí lo vamos a empezar a notar no solamente porque vamos a tener mayor recurrencia o porque esté El Niño vigente, sino porque el volumen de agua va a empezar a ser también mucho más importante, y las lluvias además van a empezar a ser mucho más generalizadas. Eso de que cuando llueve empieza a llover un poquito para todos, a diferencia de lo que fueron estos últimos 3 años, que cuando había una lluvia, la mayoría no recibía nada, y había uno que había recibido un chaparrón de 50, 60 milímetros, y era el que todos odiaban de la zona, porque era el único que había recibido algo de agua. Bueno, ahora eso de a poquito se va a ir borrando, y vamos a empezar a tener en mayor o menor medida, como siempre, porque la lluvia siempre es errática, pero empecemos a tener en un evento de lluvias que la mayoría reciba algo. Después, bueno, veremos las diferencias, pero que la mayoría empiece a tener algo de agua. Así Bueno, que bueno, este es un poco Leo, lo que quería. Sí. nada, no es tu percepción por lo que venís diciendo, pero Néstor tiene la preocupación de que vamos a un niño violento. No, no sé si podés hacer algún comentario con respecto a esto. Sí, en realidad todavía no aparece nada como que fuese una situación violenta, que podamos tener el otro Inundaciones, extremo. claro. Claro, ¿qué podría llegar a provocar una situación así? Bueno, en general los suelos, las rápidas crecidas. ¿Por qué?
porque es cierto que el volumen va a ser mayor y venimos de 3 años en los cuales hemos perdido muchísima agua, hemos perdido mucha permeabilidad en los suelos, entonces eso es lo preocupante, que podemos tener un volumen de agua moderado o significativo, y en definitiva el grave problema por ahí es más la permeabilidad del suelo y el escurrimiento del agua más que el volumen de agua, porque sí es cierto que venimos de 3 años tan complicados que ahora, cuando tengamos algún pulso de agua medianamente importante, va a generar algún cimbronazo. ¿Por qué? Y porque no tenemos los suelos tan permeables como para poder absorber. Comúnmente cuando empiezan a haber este tipo de cambios, sobre todo ahí en el periodo entre agosto y septiembre, y fundamentalmente septiembre, los eventos de lluvia empiezan a ser mucho más importantes. Entonces, con un evento de lluvia tenés un volumen significativo. Ahí pueden estar los problemas, pero bueno, veremos cómo se va a ir definiendo. Por ahora, para ser conservadores tendríamos que hablar de un niño moderado, que es lo que la mayoría de los modelos está diciendo. Es cierto que va con un ritmo muy rápido de calentamiento, pero eso no implica que esa tasa de calentamiento que está teniendo ahora se mantenga en los próximos meses. Si se mantiene, sí va a ser un niño muy importante. Ahora, no hay nada que garantice que esa tasa se va a seguir manteniendo y la mayoría de los modelos le empieza a frenar justamente a partir de la primavera, con lo cual quedaría como un evento El Niño, por lo menos de moderada intensidad. Bien. Leo, Cristian de Tres Arroyos, del sudeste, plazo a corto plazo, o sea, 10, 15 días que tenés algo de lluvia para pronosticar. Bueno, tenemos muy poquito para el final del mes de abril. La verdad que el volumen de agua que estamos esperando para lo que queda del mes de abril es bastante pobre, bastante escaso. Lo único que tenemos son algunos fenómenos. Bueno, justamente por ahí en Tres Arroyos pueden agarrar algo porque vamos a estar teniendo algún fenómeno, sobre todo la semana que viene, a mitad de semana en adelante, desde el jueves que viene en adelante, hay algunos chaparrones más sobre el sur de la provincia de Buenos Aires. Mientras que para el norte, el único momento que se está viendo que podemos llegar a tener algo de actividad es entre domingo y lunes, con algunas lluvias que se van a estar dando sobre Santiago del Estero, Córdoba, noroeste argentino, y después lunes y martes se va a ir moviendo por la parte del centro y del litoral, pero con volúmenes bastante escasos, así que no hay mucho en el resto del mes de abril. Prácticamente te diría que en cuanto a cantidad, en la gran mayoría está por debajo de los 20 milímetros. Bien. Bueno, Leo, nada, muy claro, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el mes que viene. Así que bueno, te agradezco. Queda grabada la charla, así que cualquier cosa la solicitan. Te mando un Muchísimas saludo gracias, como y siempre. bueno, nos volvemos a ver el mes que viene. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, adiós. Chau, chau.